Hola, Id. Bienvenidos. Hoy, 1 de enero de 2026, vamos a analizar un documento que, la verdad, propone algo radical. Una especie de teoría de la conspiración teológica. La idea de que una de las fiestas más importantes del mundo es en realidad un engaño milenario. Así es. Y el texto que tenemos aquí se titula La verdadera Navidad bíblica. Está escrito por un tal Dairon Benítez. La misión que se propone es cuanto menos ambiciosa. Quiere demostrar que la palabra Navidad es de origen divino, bíblico, pero que todo lo que hacemos el 25 de diciembre, el árbol, los regalos, es una falsificación pagana. Es que es muy ambiciosa y sobre todo muy directa. No se anda con rodeos. El autor traza una línea desde el principio. Una línea de batalla casi. Totalmente. Entre lo que él llama la Navidad bíblica y la celebración que todos conocemos. Y su punto de partida es lo que él considera la cristiandad apóstata, un cristianismo desviado, por así decirlo. Vale, esto es curioso. Yo esperaba que el debate fuera sobre si Jesús nació en diciembre o no, lo típico. Claro, pero el autor empieza por algo mucho más básico, por la propia palabra, Navidad. Exacto. Y aquí está, yo creo, la clave de todo su argumento. En lugar de discutir sobre fechas, lo que hace es cambiar las reglas del juego. ¿Cómo? Propone una especie de reingeniería de la palabra. Empieza con algo que todos sabemos, la definición de la Real Academia Española. Que Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Eso es, hasta ahí, ninguna sorpresa. Pero él no se queda ahí. Su argumento es, a ver, si Navidad significa literalmente nacimiento, ¿por qué limitarlo a una sola persona? O sea, propone ampliar el término. Propone expandirlo a un concepto casi filosófico, un concepto que abarca la creación, las genealogías, incluso el paso del tiempo. Espera, ¿cómo que el paso del tiempo? Sí, llega a decir que la edad de una persona, cada año que cumple, es una Navidad. Básicamente, si algo o alguien empieza a existir, según él, ha tenido una Navidad. Un momento. Está diciendo que cuando Génesis en el capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es una Navidad. Para él, sí. Es la primera y más grande Navidad. Me parece una conexión un poco forzada. ¿Cómo lo justifica? Es una interpretación muy literal, desde luego, pero es la base de todo. Su lógica es, si Navidad es nativitas, y nativitas es nacimiento, y la creación es el nacimiento del universo, pues ya está. La creación fue la primera Navidad. Vale. Convierte un nombre propio en un concepto universal. Exacto. Y sobre esa base construye todo lo demás. De acuerdo. Es una redefinición radical. Pero necesitará anclarlo en la Biblia de una forma más clara, supongo. No se quedará solo en una deducción. Claro que no. Y aquí es donde su argumento se pone más técnico. Se va al griego original del Nuevo Testamento. A ver. Se fija en Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Pues bien, la palabra griega que se traduce como genealogía es Génesis. Génesis. Génesis como el libro. La conexión es evidente. Justo. Y aquí es donde saca la artillería pesada, por así decirlo. Recurre a herramientas como la concordancia Strong, que es básicamente un diccionario de cada palabra original de la Biblia. Y supongo que Génesis no significa solo genealogía. Esa es la clave. El autor subraya que Strong define Génesis también como creación, nacimiento o linaje. Entiendo. Está creando como una cadena de equivalencias. Navidad es igual a nacimiento, que es igual a nativitas, que es igual a Génesis, que es igual a genealogía y creación. Has dado en el clavo. Teje una red de significados para que el concepto de Navidad, su concepto, aparezca por todas partes en la Biblia. Y no se queda ahí, cita más léxicos para reforzarlo. Vale, y una vez que tiene esa red montada, ¿dónde encuentra él esas Navidades bíblicas? ¿Da ejemplos concretos? Sí, claro. Los más directos que pone son el nacimiento de Jesús en Mateo y el de Juan el Bautista en Lucas. Entiendo. En ambos casos dice, el texto griego original usa una forma de la palabra Génesis para hablar del nacimiento. Así que su conclusión es tajante. Los dos tuvieron una Navidad en Dios. Una Navidad legítima. O sea, no niega que Jesús tuviera una Navidad. Lo que hace es redefinirla como un evento bíblico llamado Génesis, que no tiene nada que ver con diciembre. Precisamente. Y lleva la lógica al extremo. Lo aplica, como te decía, a la edad. Cita Génesis, cuando Adán vivió 130 años. Y el documento afirma,
Y esto es literal. Esa era su edad, o Navidad. Toda edad es una Navidad vivida. Cada cumpleaños es una Navidad. Para él, sí. Y con esto considera que ha demostrado que la Navidad es un concepto de origen divino totalmente bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, el autor ya ha construido su definición de la verdadera Navidad. Pero eso le obliga a responder la pregunta del millón, ¿no? Claro. Si eso es lo verdadero, ¿de dónde sale todo lo demás? ¿De dónde salen los árboles, los regalos, el 25 de diciembre? Y aquí es donde el tono del documento cambia. Aquí entra de lleno en la teoría de la conspiración. El gemelo malvado de la Navidad. El gemelo malvado, sí. Y no lo atribuye a un error histórico o a una evolución cultural, ¿no? Lo atribuye directamente a una maquinación del diablo. Y le pone un origen muy concreto a esa maquinación. La antigua Babilonia. El autor nos presenta a los que, según él, son los verdaderos protagonistas del 25 de diciembre. La reina Semiramis y su hijo Tamuz. Semiramis, la viuda de Nimrod, ¿no? El fundador de Babilonia, según la tradición. Ese mismo. Una figura que en la Biblia se asocia a la rebelión contra Dios. Pues bien, según este relato, Semiramis, su viuda, tuvo un hijo, Tamuz, y afirmó que había sido concebido milagrosamente. Una concepción milagrosa. Sí, y que era la reencarnación del propio Nimrod. Y este niño habría nacido, qué casualidad, el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Convirtiéndose en un símbolo del dios Sol, que renace cuando los días empiezan a ser más largos. Exacto. Lo identifica con Ra en Egipto o con Baal en la tierra de Canaán. Un momento. Lo que está diciendo el autor es que hay una línea directa sin interrupciones desde la Babilonia de Nimrod hasta el árbol de Navidad que ponemos en el salón. Es una afirmación muy fuerte. Fortísima. Y añade detalles muy concretos para que suene más creíble. Describe las fiestas en honor a Tamuz como eventos con orgías y rituales. Y aquí introduce el elemento clave. El árbol de Navidad. El árbol. ¿Y cómo lo conecta con Babilonia? Pues según el documento, había una creencia de que de un tronco muerto, que simbolizaba a Nimrod, brotó un árbol verde de la noche a la mañana, el símbolo de que Nimrod había reencarnado en Tamuz. Eso es, por lo tanto, decorar un árbol sería un acto de adoración a este dios pagano. Es una narrativa muy elaborada, y no se queda solo en el árbol, también menciona el culto a la madre y el hijo. Sí, ese es otro pilar. Argumenta que el culto a Semiramis y al niño Tamuz se convirtió en el modelo del culto a la madre y el hijo que se expandió por todo el mundo. Y supongo que lo conecta con el catolicismo. Directamente. El documento muestra imágenes para comparar las representaciones de Semiramis y Tamuz, las de Isis y Horus en Egipto y las de la Virgen María y el Niño Jesús. Afirma que Semiramis era la reina del cielo, un título de una diosa pagana que aparece en la Biblia. Entonces, según esta teoría, el Imperio Romano hereda todo esto y le da la forma que conocemos. Exacto. Roma ya tenía sus fiestas de invierno, las Saturnales, y lo que hace es consolidar estas prácticas de Babilonia en un gran festival de invierno el 25 de diciembre, el día del nacimiento del sol invicto. El Dies Natalis Solis Invicti. Ese mismo. Y describe prácticas que nos suenan mucho. Intercambiar regalos, decorar las casas con plantas, poner coronas en las puertas y, por supuesto, decorar un árbol con cosas redondas y brillantes que simbolizaban al sol. Vale. El cuadro del origen pagano está muy detallado. Pero le falta desmontar la versión cristiana. Si todo es un culto a Tamuz, tiene que demostrar que Jesús sí o sí no nació en esa fecha. Ese es el siguiente paso, claro. Y para eso vuelve a la Biblia. Su prueba principal, la que él considera irrefutable, está en el Evangelio de Lucas. El capítulo 2, versículo 8. Los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ese mismo. Y el autor dice que este simple detalle es la prueba definitiva. ¿Por qué? Argumenta que en Palestina los inviernos son fríos y lluviosos y que los pastores metían a los rebaños en los rediles antes del 15 de octubre, para protegerlos. Por lo tanto, es imposible que estuvieran al aire libre con las ovejas en una noche de diciembre. ¿Es un argumento basado en la climatología y en las costumbres de la época? Sí, y para el autor es una prueba irrefutable. Si los pastores estaban fuera, no podía ser invierno. Y si no era invierno, no podía ser el 25 de diciembre. Punto. Entonces, ¿cuál es la conclusión final que saca de todo esto? La conclusión es demoledora y totalmente binaria. No hay grises.
El 25 de diciembre es una fecha pagana, una fiesta para Tamuz, que se disfrazó de cristiana para convertir a los paganos. Y además, añade otro punto teológico, ¿no? Sí, uno muy importante para él, recalca que Jesús nunca mandó celebrar su nacimiento. Lo que sí mandó recordar, de forma explícita, fue su muerte. A través de la Santa Cena. Exacto. Así que para él, celebrar el nacimiento no solo es hacerlo en una fecha pagana, sino que es obedecer un mandato que Cristo nunca dio. Así que, para terminar, el autor traza una línea divisoria que no se puede cruzar. Una línea infranqueable. Por un lado, la verdadera Navidad bíblica, que es su concepto de creación, genealogía, nacimiento, de origen divino. ¿Y por el otro? Por el otro, la falsa Navidad, la del 25 de diciembre, que es idólatra, babilónica y dedicada a un dios falso. ¿Y no hay punto medio? Y me imagino que el documento termina con una llamada a la acción. Por supuesto. El final es un llamado a la separación, a la pureza. Cita Apocalipsis: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados». También el mandamiento de no tener otros dioses. ¿Sí? Y Hechos sobre no comer lo sacrificado a los ídolos. El mensaje final es un rechazo total y absoluto a la fiesta popular y una reafirmación de su propia definición de Navidad. Vamos, que te obliga a elegir un bando. Este análisis nos deja, desde luego, con dos visiones que no se pueden reconciliar. Por un lado, una definición expandida, teológica, de la palabra. Y por otro, una denuncia de toda una tradición cultural como si fuera una perversión. Sí, es un caso fascinante de construcción y reconstrucción de un concepto. Y plantea una cuestión muy importante, que va más allá de este documento. A ver, todo el texto se basa en una premisa: que el significado original de un símbolo o una tradición es el único válido, y que cualquier cambio, cualquier evolución posterior, es una corrupción, una falsificación. Es la idea del purismo, ¿no? Que el origen lo determina todo para siempre. Exacto. Si el árbol de Navidad tuvo, supuestamente, un origen pagano, da igual que millones de personas lo vean hoy de otra forma. Para esta lógica, seguirá siendo pagano para siempre. Esa es la idea. Y la reflexión que queda para quien nos escucha, creo, va por ahí. ¿Pueden los símbolos y las tradiciones ser resignificados por las culturas que los adoptan? Pueden adquirir una validez nueva, un significado que sea independiente de sus orígenes, por muy lejanos o incluso oscuros que sean. O, por el contrario, como defiende este documento, la esencia de un símbolo está anclada para siempre a su punto de partida, y usarlo es, de alguna manera, perpetuar ese primer significado. Es una buena pregunta. Y este texto, desde luego, nos obliga a pensar qué significan realmente las tradiciones que a veces damos por sentadas.